No una, sino 2 veces, por 2 canales distintos, invitamos a Holman Morris para que nos acompañara y explicara lo que explica en privado, pero no en público, que, según él, jamás quiso hacer una referencia desobligante a la salud mental de la persona con la que no estaba de acuerdo en este foro. Pero el sol sale a las 5:30 de la mañana, esté o no esté Holman Morris, y aquí está la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, que sí atendió la invitación de Caracol Radio. Representante, buenos días. Hola Gustavo, buenos días. Un saludo para todo el panel y para toda la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. ¿A ustedes les habían avisado que la moderación la iba a hacer Holman Morris? Para nada, no señor. Sí, ese fue el primer como shock que tuve, que fue pues llegar y encontrarme con que Holman Morris iba a moderar el panel. De hecho, varias funcionarias del Ministerio de Salud, que fueron las que nos invitaron al foro, se excusaron posteriormente conmigo, dado que no habían informado que Holman iba a moderar ese panel. Entonces, yo ayer triné la invitación al foro, en donde está muy claro que no hay una mención explícita al moderador. Representante, ¿usted cree que Holman Morris sí estaba tratando de hacer una referencia a la salud mental? Pues francamente a mí no me sorprendería, porque lamentablemente esta es una de las respuestas que constantemente reciben las mujeres cuando denuncian violencias basadas en género, que están locas, que las mueven otros intereses, que lo hacen por plata, que no pueden ver triunfar a los hombres, mil excusas de este estilo que lo que hacen es desincentivar la denuncia. Pero tampoco me sorprendería viniendo de su parte, porque sé, y ayer lo vi, que él ha adoptado, en vez de una actitud autocrítica y que se preocupe por la reparación de las víctimas y de las mujeres que lo denuncian, una actitud de promover, más bien como desincentivar las denuncias en su contra. Ayer, por ejemplo, salió a decir que yo le había dicho asesino y que él había promovido atentados contra las mujeres. Eso es absolutamente falso. Hoy voy a radicarle una carta pidiéndole que rectifique esas afirmaciones, porque en ningún caso yo he dicho que él sea asesino. De hecho, tampoco he dicho que sea culpable de las denuncias en su contra. Lo que yo estoy planteando es que si hay un gobierno que se eligió con un planteamiento de que las mujeres íbamos a estar en el centro, de que el cambio era con las mujeres, es completamente contradictorio e incoherente y revictimizante seguir nombrando personas denunciadas en varias ocasiones, porque no es ni una, ni dos, ni tres. Y de hecho, desde ayer he venido recibiendo en mis redes sociales otros testimonios de mujeres que denuncian haber sido víctimas de violencia de género de parte de este señor. Pues es incoherente seguir revictimizándolas, dándoles más cargos de poder político. Entonces, en un foro en el que vamos a discutir la reforma a la salud, que se supone que tiene un enfoque para los derechos de salud de las mujeres, pues empieza a moderarlo este señor. Yo no pude con eso, me parece absolutamente revictimizante, y pues creo que debería haber una reflexión de parte del gobierno sobre esto, porque no ha sido solamente Holman Morris, fue también el caso de Víctor de Currea, pretendiendo nombrarlo en la Embajada de Emiratos Árabes, el presidente Gustavo Petro trinando que Holman Morris es inocente, cosa que tampoco ha fallado nunca un juez, el presidente Gustavo Petro retuiteando mensajes en contra de las mujeres o de la mujer que denunció acoso laboral de parte del ministro Mauricio Liscano. O sea, es toda una serie de decisiones que lo que hacen es crear un ambiente hostil para que las mujeres no nos sintamos respaldadas a la hora de denunciar. Y se supone que un sistema saludable de justicia y una sociedad saludable sobre esos temas, por el contrario, lo que debería promover es que las mujeres se sientan seguras, cómodas y respaldadas a la hora de denunciar violencias basadas en género, y más difíciles cuando es un hombre que concentra poder político. Imagínense, si denunciar a un profesor, a un jefe, a una pareja es difícil cuando uno ha sido víctima de violencia basada en género, ¿cómo será denunciar a una persona que uno sabe que tiene el apoyo y el respaldo incondicional del presidente? Cuando usted dice que es una persona que concentra tanto poder político, ¿será acaso que desde su perspectiva Holman Morris no está adelantando una tarea periodística en RTBC sino política? Pues yo me preguntaba por qué él estaba moderando ese foro, porque pues sé que hay muchas personas en el gobierno que conocen a mayor profundidad el sistema de salud, y yo de entrada no estoy de acuerdo con que el presidente Gustavo Petro, y yo voté por este gobierno en segunda vuelta, porque ya vi ayer algunas bodegas diciendo que, bueno, en fin, yo voté por este gobierno en segunda vuelta, y uno de los motivos por el que voté por el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez fue por la promesa de que el cambio iba a ser con las mujeres, que fue también mi primera desilusión, y no estuve de acuerdo con que lo designaran como subdirector
director de RTBC. Se sabe que la intención era inicialmente de él ser precandidato, o ese es el rumor político, ser candidato a la alcaldía de Bogotá, pero eso pues sí sería un completo despropósito, porque en Bogotá la lucha por los derechos de las mujeres hace parte prioritaria de la agenda, y pues posteriormente le dan la subdirección de RTBC, pero yo pues sí me aparto de esa decisión. Me parece que seguir concentrando poder político en personas que están denunciadas, porque no es solamente una denuncia en la fiscalía, sino otras denuncias a través de redes sociales de personas que laboraron con él cuando era concejal de Bogotá, y son denuncias que hoy la Corte Constitucional protege precisamente como una expresión de la libertad de expresión, y al reconocer las brechas de género y las diferencias en el acceso a los derechos entre hombres y mujeres, esas denuncias son protegidas hoy por la Corte Constitucional, y las víctimas sobre todo no se han sentido reparadas. Ese es el punto que yo quiero poner sobre la mesa. Antes de tener una actitud hostil, vehemente en contra de las víctimas, antes de intentar disuadirlas para que no denuncien, antes de crear, como hoy acaba de salir una nota, Fabián Sanabria creando una organización para proteger los derechos de las personas denunciadas por violencias basadas en género, preguntémonos, por ejemplo, por la salud mental de las víctimas, que tienen que ver todos los días en el canal público de televisión a la persona que ellas han venido denunciando en varias ocasiones por violencias basadas en género. O sea, ya que el señor Holman Morris está tan preocupado por la salud mental, yo pondría en el centro de esta discusión la salud mental de las víctimas, de las mujeres que no tienen poder político que él sí tiene. Congresista, en el video que hemos visto a través de redes y el audio que compartimos, aplaude mucha gente. ¿Quién aplaude? Pues yo me sorprendí porque creo que en ese evento había muchos funcionarios y funcionarios del gobierno, pero es que francamente estas denuncias son conocidas, incluso por el personal que estaba asistiendo en ese auditorio. Yo estaba, y lo confieso, afectada porque pues de entrada, si yo hubiera sabido que Holman Morris iba a moderar ese panel, yo no voy, porque es una decisión política mía que he tomado y no ha sido fácil. Hay que decir que estas cosas no pasan solamente en el gobierno del Pacto Histórico, ni solamente en el Partido de Colombia Humana, esto pasa en todo el escenario político, pero pues creo yo que empezar a cambiar ese chip como del pacto del silencio, de que nadie hace nada, de que es un secreto a voces, pero ellos siguen estando ahí cada vez con más poder político, empieza pues por protestar. Yo creo que eso fue un acto de protesta que por supuesto yo concerté con las mujeres que han sido víctimas o que han denunciado a Holman Morris, porque yo las conozco, sé que son de carne y hueso, conozco sus historias personales, sé lo difícil que ha sido para ellas atravesar por estos procesos. Mi preocupación por la salud mental, realmente en la salud mental mi principal preocupación es la de las víctimas, que todo el tiempo están revictimizadas, y me escribían ayer, para mí es muy difícil verlo todos los días en televisión pública, cuando sabemos que la justicia en Colombia además no es la más garante de los derechos de las mujeres. Estaba revisando las cifras y solamente el 7% de las denuncias por violencia sexual llegan a juicio en este país. Por el contrario, tenemos una fiscalía absolutamente revictimizante que le pregunta a las mujeres cómo iban vestidas y que sigue justificando lamentablemente la violencia contra nosotras. En ningún momento yo puedo pues guardar silencio sobre eso. Hay que reconocer el problema para intentar resolverlo, porque de lo contrario, si vamos a creer que nuestra justicia es la mejor para atender los casos de violencias basadas en género, nunca vamos a resolver el problema. Bueno, digo como director de este programa que me causó profunda tristeza el ver que en el escenario que él maneja como moderador, con las reglas de él, el colega Holman Morris sí tiene intención de intervenir, pero cuando lo invitamos, como digo, por dos canales distintos a participar en esta charla para aclararlo todo con la representante Jennifer Pedraza, por los dos canales nos hizo saber que no estaba interesado. Representante, muchas gracias por contarnos, muy amable, buen día para usted.